Muy buenos días. Espero se encuentren bien. Debo reconocer que hoy nos corresponde un texto algo complejo, que genera inquietudes, preguntas, limitaciones, y esperamos que el Espíritu Santo y que su palabra sea hoy mostrándonos la senda correcta a observar la narrativa que tenemos hoy para seguir avanzando en este camino que como iglesia local tienen de estudiar el libro de Samuel. Como todos saben, nos toca el capítulo 28. ¿Sí estamos en lo correcto? Antes de iniciar, quisiera preguntar, ¿qué es pecado? Si tuviera que dar una definición bíblica, literal, de las Escrituras respecto al pecado, ¿usted qué diría? Que he visto es todo aquello que no le agrada a Dios. Que no agrada a Dios. Bueno, todo aquello que no agrada a Dios. Juan, el discípulo amado, en su primera carta, más o menos en el capítulo 3, a la altura del versículo 4, hace esta afirmación y dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es el pecado. Pero por el otro lado, tenemos a Santiago, coequipero de Juan, pensando en esta mañana que los varones estaban estudiando cómo Pablo estaba animando a las iglesias, a las regiones donde habían creyentes a colaborar con la necesidad de la iglesia de Jerusalén. Juan y Santiago fueron miembros de un mismo cuerpo eclesial local, sirviendo juntos. Y Santiago, en el capítulo 2, más o menos a la altura del versículo 8, dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea, se quebrantó la ley en un punto. Ahora, no sé si ustedes han notado en esta narrativa que está dando Santiago, es que la ley tipifica en los mandamientos amar al prójimo, pero no dice nada de hacer acepción de personas. Eso es como la Constitución. Usted tiene el parágrafo, ¿sí? Una gran ley, y debajo de ese parágrafo está artículo 1, artículo 2, artículo 3. Cada aspecto de la ley tiene un artículo que segrega lo que la intención del creador tenía al difundir la ley. Y entonces dice, bueno, usted puede decir que ama a su prójimo, pero si hace acepción de personas, ha sido transgresor. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Si usted lo mira como una cadena, la ley como una cadena, y usted está sostenido de ella para salvarse y no caer, pensando que son las obras las que posiblemente me tienen anclado, no estoy afirmando eso, simplemente estoy tratando de alimentar una metáfora. Si se rompe el eslabón número 2 de la cadena, ¿cambia en algo si se rompe el eslabón número 4 de la cadena o el 8 con la cual usted se sostiene para no caer? Dice la matemática que el orden de los factores no va a alterar entonces el producto o el resultado. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Con esta introducción quiero que entremos a la lectura de todo el capítulo 28, bueno, a partir del versículo 3 me corresponde, de este escenario un poco místico, bastante ocultista, complejo, y que tiene varios retos para nosotros en esta mañana. Quiero leer así: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. ¿Recuerdan en qué capítulo se registra la muerte de Samuel? ¿Sí? ¿No lo recuerdan? ¿Lo tienen por ahí? ¿Cómo están de memoria?
¿No? ¿Ni idea? ¿No? Bueno, ok. Sigamos, les queda como tarea. Entonces dice, ya había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Una labor que puedo yo describir en este momento que fue correcta. No todo lo que hizo Saúl estuvo mal. Y esta es una de esas descripciones que se ve que hizo Saúl bien. Arrojó a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron a acampar en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel, mire, juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿tuvo qué? Miedo. Y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte a sus criados, y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Es fácil introducirnos a la narrativa y comenzar a juzgar. Es fácil comenzar a tener algunos juicios de valor respecto a lo que se nos está narrando aquí. Yo quiero, mis queridos hermanos, que en esta mañana tengamos una perspectiva de que el pecado es transgresión de la ley. No importa el nombre que usted le ponga. ¿Alguien me podría decir qué es la definición o cuál es la definición de aberración? Ya sonó fuerte el término, ¿cierto? Aberración. Me imagino que hay algo en la mente de aquellos que reaccionan cuando, en virtud de lo que fonéticamente se escucha como aberración, genera en cada una de sus mentes. Yo quiero leer una definición que arroja el señor Google. Dice lo siguiente: una aberración es una desviación significativa de lo que se considera normal. Pero pecar es una desviación significativa de lo que Dios espera de su creación. Luego, este relato puede ser tan aberrante como ver mi vida misma, o como que usted observe su propia vida. Quiero que en esta mañana usted no entre pateando a Saúl, menospreciándolo u odiándolo, mucho menos juzgando lo que hizo o no hizo en virtud de si es salvo o no, porque esta va a ser una discusión que posiblemente se sostendrá desde este púlpito. Pero lo que entendemos aquí es que el miedo circunstancial que tuvo Saúl frente a la multitud que había en el pueblo filisteo perturbó su alma, perturbó su corazón, le robó la paz. ¿Qué cosas a usted le perturban el corazón? ¿Desempleo? ¿La enfermedad? ¿La muerte? ¿La falta de dinero? ¿Cuál es el aspecto que más le preocupa? Algo que se ve en la historia de Saúl biográficamente es que antes de que Samuel lo ungiera como rey, él lo cita para hablar con él y después le pone otra cita para ungirlo. Y en esa primera cita dice, nos encontraremos en tal lugar y te mostraré lo que hay en tu corazón. De ahí hacia atrás no hay una queja alguna de quién era Saúl respecto como persona o como miembro candidato o como parte de la nación de Israel. Y muchas veces nosotros no comprendemos con claridad qué hay en nuestro corazón. Pero Dios, dice Santiago 1:2, ¿cómo arranca? No, perdón, hoy estoy corto de memoria.
Ya, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Dios utiliza las pruebas o las circunstancias para probar. Esto parece ridículo y a la final también como lógico, ¿no? La prueba tiene dos objetivos. Uno, demostrar. Dos, aprobar. Muchas veces yo me paro en mi relación con Dios y digo yo, no, nunca haría eso. Jamás. Esa aberración no va conmigo. 3 doritos después dirían los muchachos. Me hallo en una circunstancia que devela lo que hay en mi corazón. Porque como dice el dicho popular, la ocasión hace, ¿cierto? Forja una oportunidad, donde también Santiago lo explica en versículos 2 en adelante. La tentación entonces emerge, mi naturaleza pecaminosa muestra alternativas que me permiten obviar, reducir, atajar lo que Dios está haciendo por medio de una circunstancia. Y este es Saúl, un hombre de atajos, en todo sentido, un hombre pasional, emotivo, pero a lo mal, porque como piensa, como siente, así mismo actuaba. No actuaba con profundidad, con entendimiento. Ustedes, mis queridos hermanos, no saben la cantidad de textos bíblicos que señalan la importancia de conocer, entender, no ignorar. Esta frase no le gusta a muchos y espero que por esto no me veten, pero la quiero compartir. A Dios poco le importa lo que sientes. Porque si Él no le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos si quieren, ¿no? Si les parece, si se sienten bien, si se sienten cómodos, no. Él simplemente está dando una orden. No importa nuestro estado de ánimo. Porque lo que debe impulsar nuestra obediencia es el entendimiento correcto y preciso. Cuando tenemos, ¿qué dice el autor de Hebreos con respecto a la fe? La fe es la certeza. Cuando yo hablo de la palabra certeza, etimológicamente me estoy refiriendo a un conocimiento, a algo que se mueve en el área cognitiva. Es la certeza y después dice también que es la convicción. Luego, cuando yo tengo certeza, actúo con convicción. Y estas convicciones son las que no hallamos fácilmente en Saúl, por falta de su certeza. Saúl tenía claro que tenía que esperar a Samuel, ¿no? Para poder ir a la batalla con Amalek, ¿cierto? ¿Y qué hizo él? Pues hagámosle, arranquemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Quemar esta vaina, salir y ¡fum! Y hacer lo que yo considero, lo que a mí me parece. Yo no me sentí mal, yo no me sentí mal por no matar a la ovejita o por traerme el botín. De hecho, si lo piensa, pues eso puede ser útil, ¿cierto? Esa es la lógica de Saúl en toda la... Y ese hecho es el que genera esta realidad. Dios no volvió a hablar con él. Dios no volvió a responderle a él. Porque denotaba claramente Saúl un desinterés por conocer a su Dios. Samuel, ¿cómo llama la atención de Saúl? El obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Está abrogando la ley el profeta? Porque había que hacer un holocausto antes de. Pero eso termina siendo irrelevante respecto al aspecto de conocer la obediencia. Y cuando muchas veces desobedecemos, pueden darse por varios factores, pero uno de ellos puede ser ignorancia. Pero también otro puede ser alevosía y premeditación. No necesariamente nos levantamos esta mañana a decir voy a pecar. Pero en el momento que se presenta la circunstancia, miro mis opciones y actúo conforme a lo que sé. Y a veces sé menos de Dios que lo que yo creo saber de Él.
Y en ese sentido entonces sucumbo a lógicas irracionales, enajenadas de egoísmo, de aberración, de confusión al pecar y al desobedecer. Yo veo en esta mañana a un Saúl confundido, un Saúl que lo pusieron como rey, le gustó la idea de ser rey, pero fue una avalancha que no pudo contener. Algunos piensan, cuando leen todos estos relatos, por lo menos en el primer libro, que Saúl no es salvo. No sé si esa es su posición. Yo no sé si eso debamos responderlo. Otros piensan que Saúl sí era un hijo de Dios. Y algunas evidencias posiblemente señalan esa realidad. ¿Me corresponde a mí juzgarlas? No, no me corresponden. Pero es interesante que a pesar de lo que sea, Saúl fue una persona que fue partícipe del Espíritu Santo. De la manera que muchos fueron partícipes del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Iba y venía. Varias veces, y no son 2 ni 3, ni siquiera las que están en esta mano, donde se destaca de parte de David y de otros que Saúl es el ungido de Dios. Y respetaron por lo menos 2 veces su vida por esa razón. Creo que eso pesa. Y en esta misma narrativa vamos a encontrar que cuando Samuel por última vez establece lo que ha de suceder en la vida de Israel y de su rey, en este caso Saúl, le augura muerte, pero también le dice, mañana estarás conmigo. Y eso genera una gran incógnita. ¿Y dónde estaba Samuel? Abro esta perspectiva no para decir qué es o no es, simplemente a mí no me corresponde juzgar. Muchos fácilmente entran a 1 de Juan capítulo 2, versículos 3, 4, dicen, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros estarían con nosotros, y aplican de una vez para legislar lo que es o lo que no es. ¿Y acaso yo qué? Pablo en Romanos 14 me dice que tú que juzgas al criado ajeno, ¿quién crees que eres? Sea que esté en pie o que caiga, el Señor le mantendrá firme. Y yo no sé qué instrumento es Saúl en esta narrativa. Pareciera que sí, aunque sus hechos gritan todo lo contrario, porque tiendo a juzgar. Y hablando un poco de los artículos respecto a amar al prójimo y hacer acepción de personas, que fue la parte como introduje, Santiago en el capítulo 2, versículo 4 dice que nosotros venimos a ser jueces con malos pensamientos y caemos en acepción de personas. Y hoy quiero tirarle un salvavidas a Saúl. El mismo Santiago también dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviere misericordia, pero que la misericordia triunfa sobre el juicio. Por ende, creo que hay que mirar con misericordia la realidad que le tocó experimentar a Saúl, no avalando sus hechos, pero sí, en definitiva, viendo su desesperación por cosas que son importantes en la vida de cada quien. ¿Qué harías tú y hasta dónde estás dispuesto a llegar por lo que tu corazón te dicta? Por lo que tu pensamiento muestra. Cosas a resaltar de los primeros textos que ya leímos de esta narrativa es que apenas se dio cuenta Saúl que Dios no le hablaba. Miren, interesante. En el mundo espiritual, esto no lo hablo con autoridad de, no, yo ya tengo el dato y se los estoy dando. Pero en el mundo espiritual, lo que voy a decir se sale de las conclusiones que uno podría llegar a construir y recoger al leer las Escrituras. Pero en el mundo espiritual hay diversos mecanismos para hacer diversas cosas que nosotros ni entendemos ni imaginamos. Pero sobre esa misma realidad Dios ha establecido una única manera para la raza humana. Y por eso legisla a la humanidad sobre estos parámetros. Quiero que por favor vayan conmigo a
Levítico capítulo 20, versículos del 6 al 7. Me estoy yendo a la ley, ¿no? Al Pentateuco. ¿Qué observaciones tenemos al respecto? Levítico 20, de 6 a 7 dice lo siguiente: la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona. ¿Qué es poner el rostro contra tal persona? Como decir, yo tendré afrenta a esa situación. Yo demudaré mi rostro en desaprobación y la cortaré de entre su pueblo. ¿Qué implica esto? ¿Muerte? ¿Exilio? ¿Soledad? En algunos elementos de la ley es claro que dice morirá, morirá. Pero en este no dice eso. Simplemente habla de una separación. Sigo leyendo acá. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Aquí entra la palabra santificación como debe entenderse desde el griego como apartarnos de. Debemos apartarnos de. Ese es un proceso de santificación. Identificar algo y decir, oiga, esto me daña. ¿Qué debo hacer en mi realidad? Apartarme progresivamente de. Porque cuando estoy en esa realidad, sucumbo a elementos que a veces superan mi interés de obedecer al Señor. Levítico 20, 27 dice lo siguiente, sigue en el mismo capítulo, pero ahí más adelante. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Diferente, ¿no? El que lo promueve al que lo busca. ¿Sí? Una cosa es buscar yo algo y pecar. Hay consecuencias distintas a yo promover para que otros caigan. Una cosa es yo ser adicto a la droga y otra cosa es yo ser jíbaro y promover la droga a personas que nunca la han probado para que se vuelvan mis consumidores. ¿Sí? Dice, morirá. Ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Miren que el efecto es distinto, aunque se habla del mismo tema. La perspectiva es cómo se ejecutan los hechos y qué participación se tiene. Otro texto que quiero leer es Deuteronomio 18, del 9 al 14, pensando en esto que está viviendo Saúl. Yo aquí le estoy dando chance a mi amigo, ¿ya? Listo. Dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, o sea, ya habían entrado en el escenario de Saúl, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto es un dios que se llama Moloc, que tiene una ubicación física como estatua, tipo cruzar las piernas y los brazos así, y se ofrecía sacrificios a este dios. Entonces colocaban el bebé en los brazos de la estatua y en medio de las piernas, como están cruzadas así, se hacía una hoguera para quemar niños. Y esto está, digamos, señalado aquí, nada lejano del aborto, ¿no? De cuando tu lógica y tu sentimiento, lo que hay en tu corazón te hace pensar que es que mi vida vale más que la vida que tengo ahora adentro. Y yo no voy a dañar mi vida por tener un bebé. Pero miramos con desdén a Saúl, ¿no? En ciertas lógicas. Sigo leyendo acá, versículo 10, hablando de Deuteronomio 18. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por fuego, ni que practique adivinación, ni sea gorrero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. ¿Por qué había que sacar a Amalek? Por esta razón. Y Saúl no lo quiso hacer. Técnicamente Saúl tiró el frisbee y se le devolvió. Porque lo que debió comenzar a hacer para evitar estas realidades, ahora se le devuelve a él
aun cuando la Escritura dice que él echó a muchos de ellos. Pero en un punto en particular sintió la necesidad de consultar a ellos. Perfecto serás delante de Jehová. Habla de santificación progresiva, buscar siempre apartarnos de estas cosas, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto. ¿Existe el ocultismo? Claro, mis amados hermanos, existe. Lo que vamos a leer a continuación, y de hecho quiero antes de entrar a esa parte, quiero leer la parte de Amalek, porque creo que esto es importante conectar. Si ustedes van al capítulo 15, primero de Samuel, Samuel pues lo está levantando a Saúl por no haberlo esperado, por haberse ido a la batalla sin el proceso que el sumo sacerdote debía haber hecho, o el profeta, y aparte de eso, llegar con el botín. Inicialmente lo regaña por la forma en que se fue, posterior lo regaña por lo que se trajo. Pero miren lo que pasa en el versículo 22. Dijo, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová de los holocaustos y de las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? O sea, de la ley, o sea, de lo que Dios revela. O sea, llevar cautivo todo pensamiento que se opone o todo argumento que se levanta con altivez al conocimiento de Dios. Conocer, no sentir. Conocer. Y después dice, porque como pecado de adivinación es la ¿qué? Y lo que él hizo fue rebelión. Pero lo compara con lo mismo que capítulos más adelante va a incurrir. Adivinación. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, que es lo que tuvo Saúl, obstinación y rebelión. No quiso hacer lo que Dios había mandado hacer. Técnicamente ahora se está devolviendo el boomerang. Y en ese sentido entonces entramos a este segmento de la lectura donde dice que se disfrazó Saúl. Las veces que yo he encontrado la palabra disfrazar en las Escrituras no tiene una muy buena connotación. Yo no sé si usted es de los que el 31 de octubre hace algo al respecto, pero considere posiblemente por qué lo hace. De hecho, paréntesis, antes, en mi época de niño, se disfrazaba uno de cosas como de muertos y asesinos o cosas así, esa era. Después cambió, no. Recuerdo que en las noticias y el enfoque familiar era, no, que los niños no se disfracen así porque no es el día de las brujas, es el día de los niños. Entonces comenzaron a mutar los disfraces a animalitos, ¿no? Pollitos y la vaquita, y qué tierno ver al niño así. Hoy en día tenemos los Terians. Hoy tenemos una normalización que viene cuando te tomas una foto y le colocas un filtro y te salen orejitas porque piensas que tú puedes ser un animal. O cuando compras un mameluco y andas por la calle con una cola y caminando como un día normal, y uno piensa, ¿será que este muchacho salió en pijama? Pero no, es su atuendo. Y tiene una capa con un animalito porque de alguna manera se acerca a ello. Y es interesante cómo esto tiene relación con el mundo espiritual. No tengo el tiempo para entrar a ello, pero en definitiva hay mucho en las Escrituras que señalan cómo nos acercamos a la idolatría, a la hechicería y a la adivinación desde diferentes ópticas, sin necesidad de buscar una pitonisa, como la bruja de Endor. Dice que se disfrazó Saúl. Eso ya deja ver que ya no hay algo correcto. Debe ocultar su identidad por alguna razón. Para Saúl era un poco más complejo porque se decía él que era un hombre alto. Por lo menos su altura superaba en hombros al estándar del resto de la población. Entonces era fácil identificar. Dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. La otra cosa que me llama la atención y lo pasé por alto es que Saúl no dice, búsqueme en un adivino. Saúl dice, búsqueme en una mujer. Y con esto no quiero ser sexista ni mucho menos machista, pero pareciera que la tendencia femenina hacia los asuntos místicos es un poco más
que la del género masculino. Como cancelo, ¿no? Ay, no, las energías, no, la velita, el cuarzo. ¿Sí? Eso lo escucho más de mi tía, de mi abuela, de mi mamá, Y los hombres o esposos de ellas diciendo, ay, esta señora así con esas pendejas. No me pase la sal, eso es de mala suerte. Dígale. No coloque el bolso en el piso, que eso se va a la plata. El desconocimiento de las Escrituras y un corazón que confía en cosas que tienen valor. Sigo leyendo acá, dice que se disfrazó y fue de noche a la mujer. Eso es otro escenario, igual que Nicodemo. Nicodemo busca al Señor Jesús de noche. ¿Por qué? Porque no quiere que lo vean. Es muy parecido el ejercicio. Y le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación. Y aquí quiero aclarar un tecnicismo que hace parte de este ejercicio. Y no es que ella pudiese consultar a los muertos. La realidad no es lo que está pasando en la vida de la bruja. Estas personas, cuando se habla que tienen espíritu de adivinación, se le conoce técnicamente como tener un espíritu familiar. No es que sea un familiar de ella, sino un espíritu, un ser espiritual que se vincula a esta persona en favores, como lo que pasó en Hechos cuando Pablo libera a una muchacha y se armó un gran problema, porque esta muchacha, siendo adivina, generaba dinero. Y esto hace este espíritu familiar. Ella ya sabe que no está hablando con la abuelita de aquel o la tía del otro. Ella simplemente habla con su espíritu de adivinación y ese espíritu le revela cosas que en el mundo espiritual se pueden saber, porque están fuera del tiempo y del espacio. Ustedes nos han puesto a pensar cuando Juan, hablando que hoy se leyó mucho de Apocalipsis, dice, estaba yo en la isla de Patmos y fui llevado en el espíritu al día del Señor. Y él dice, y vi un trono y no sé qué, y en la tierra cayeron no sé qué. Yo decía, este loco estaba viendo cómo hacía. Pero es que en la dimensión espiritual, la proximidad de los eventos es ahí. Gira a la izquierda y ve Génesis, gira a la derecha y ve Apocalipsis. En desarrollo, el tiempo y el espacio se rompe. Y honestamente no podemos entenderlo porque estamos sujetos al tiempo y al espacio. Pero él podía ver claramente lo que estaba pasando aquí con los 4 seres espirituales y miraba allá y veía cómo se caía y el río se secaba. Y uno decía, pero ¿qué momento le dio la vuelta si está en el mismo lugar? ¿Cómo puedes ver todo eso al tiempo? Por eso un espíritu familiar puede dar información de lo que un ser humano no necesariamente sabe o no sabe. Como su merced, ¿dónde tiene su cédula? Me va a decir en la billetera. ¿Y dónde está la billetera? ¿En qué bolsillo? Él solo sabe dónde siempre mete la billetera. ¿Sí? Pero si yo fuera un espíritu de adivinación, yo podría decir todo lo que él posiblemente hace. Él diría, ¡oh! Si es mi abuelita la que está hablando conmigo. ¿Y por qué es importante ver esta realidad? Porque miren lo que pasa aquí. Dice entonces la mujer le preguntó, versículo 9, le dijo, he aquí tú sabes que Saúl, o sea, ella ahí no ha identificado a Saúl, o sea que el disfraz va cumpliendo su objetivo. No lo reconoce. Ha hecho como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Es interesante la forma en que una incrédula o pagana, no sé cómo usted la quiera referir, tiene más conciencia de lo correcto y lo incorrecto, no necesariamente a Dios, porque aquí no hay una mención de Dios, sino simplemente hay una prevención social. No quiero morir por esto, pero si tuviera la oportunidad, yo sigo montando el chuzo. Como vamos a ver que lo hizo, ella de alguna manera no fue su conocimiento de Dios que limitó el querer o no participar, sino el riesgo asociado que había socialmente de continuar con esta práctica. Entonces, ¿tú quieres hacerme morir? Entonces Saúl le juró, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a jurar? ¿Hasta dónde entra la demencia cuando en incoherencia por el pecado resolvemos cosas?
Dice, y juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. ¿Qué decía Levítico? ¿Qué decía Deuteronomio? Que la tenían que apedrear, la tenían que matar. Pero él promete por encima de la ley, no la ley real, no la ley de la libertad, sino por encima de su propia ley, lo que es y lo que no es. Como nosotros. No, hasta ahora el semáforo hay que cruzarlo porque si uno se queda aquí va y lo roban. Pero hay una ley de que el semáforo en rojo se... No, pero todo el mundo lo está haciendo, entonces colémonos. Aquí como bobos, aquí haciendo fila. Ay, pero a la final nadie está pagando ese impuesto, entonces nosotros ¿para qué lo vamos a pagar? Lógicas que nos amparan, ciertas lógicas, y nos llevan a hacer proyecciones pequeñas o aberrantes de Saúl en nuestra propia vida. Y aquí es donde entonces posiblemente bajamos la piedra y no comenzamos a apedrear a Saúl por lo que hizo o dejó de hacer. Recuerde que también el pecado, según Santiago 4:17, es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces uno puede omitir por ignorar, pero también uno puede omitir porque conoce. Y él sabe que eso está mal. Con todo eso promete lo que no debe prometer. ¿Dónde voy? Disculpen, versículo 11. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Miren, el temor no era a Jehová, era la circunstancia. Y respondió, hazme venir ¿a quién? Miren que no le pidió, deme el número de cédula para identificar. Cuando le dijo Samuel, ella sabía que Samuel era. ¿Aquí cuántos nombres hay repetidos? ¿Cuál es el nombre más frecuente en esta congregación? ¿Hay muchos Andrés? ¿Hay muchos Jorge? ¿No? Cada uno, sí, ¿no hay un repetido por ahí? Bueno, en nuestra congregación por ahí hay como 3 Andrés. Y toca especificar porque si yo voy y busco una pitonisa y digo, hágame venir Andrés, me va a decir, Suárez, Gutiérrez, ¿a quién? Pero ella sabía claramente a quién tenía que traer, Samuel. O sea que no debería haber ningún tipo de reacción posterior cuando Samuel se apareciera, lo cual sí pasa y eso es muy extraño. Dice ahí entonces a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Ella se asustó al ver a Samuel. Pero ven, no te dije que me trajeras a Samuel, porque te asustas si me trajiste a Samuel. O sea, te dije que me trajeras a él y cuando viene te asustas. Es porque ella nunca había hablado con un muerto. Ella siempre había hablado con su espíritu de adivinación, que simulaba lo que tuviese que simular para decir verdades que en el mundo espiritual se conocen. Y que yo los veo como, ¡oh, fantástico! Eso solo lo sabía mi abuela. Y se asusta, pero ese mismo evento que no nos permite ver el texto en su narrativa, le permite a ella identificar que el que está detrás de esta solicitud es el mismo rey Saúl. Y dice, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, el rey. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer le respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. La palabra aquí en el hebreo es Elohim. Y hace connotación a Samuel. Esto es complejo de explicar. Pero en el mundo espiritual muy posiblemente tenga mucha explicación y coherencia. Quiero mostrarles algo. Quiero que vayan por favor conmigo a Éxodo capítulo 20. Ahí están los 10 mandamientos o arrancan los 10 mandamientos. Quiero que nos concentremos en el versículo, ya les digo, Éxodo capítulo 20, versículo 2. ¿A quién le entregó Jehová la ley? ¿A quién se revela Jehová dándole la ley? A Moisés. ¿Era la primera vez que Jehová hablaba con Moisés? O sea, ¿creen que Moisés como persona pudo haber olvidado un evento como encontrarse una zarza ardiendo y que una voz le hablara por medio de una zarza y que le hiciera quitar los calzados y que tirara una vara y se convirtiera en... ¿Creen que eso es fácil de olvidar? ¿Por qué entonces arranca el versículo 2 diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto? Pues obvio. Pues usted lo hizo.
¿Qué dice después ahí? No tendrás dioses ajenos. Y la palabra dioses ahí es Elohim. Lo que intenta Jehová decirle es, miren, en el mundo espiritual se está moviendo un montón de cosas que yo permito en mi soberanía, que son ilegítimas porque yo no las estoy conduciendo. Pero del actuar extraño que pudo haber tenido usted conmigo, yo soy el que te saqué de la tierra de Egipto. De todo lo demás yo no hago parte. Yo no he promovido. Yo fui el que te saqué de la tierra de Egipto, pero de lo demás, no. De la idea del por qué cuando sale el pueblo de Israel y ve que se demora Moisés y dice, oiga, hagamos algo. Y se les ocurrió hacer un animal. Un animal se les ocurrió. O sea, ¿de dónde vino esa influencia? ¿Por qué no crearon, no sé, un masmelo, una chocolatina, una dona? No sé, piensen en algo que... ¿Por qué un becerro? ¿Por qué un animal? Porque hay influencia. Mira, Moisés también llegó. ¿Cuál fue el aspecto que más motivó a Moisés ir a hablar con Faraón? Porque él presentó un montón de excusas. La vara y la mano. Con esta la hago. Y llega donde Faraón y tira la vara. Y yo creo que Moisés miró los ojos de Faraón diciendo, lo convencí, ¿no? Y llegan los hechiceros del Faraón y tiran sus varas. Y hacen lo mismo. Yo pagaría por verle la cara a Moisés. Porque el mundo espiritual se mueve de forma extraña. Mecanismos que no se nos están permitidos, pero no quiere decir que no sean reales. Sigo leyendo acá. Entonces, por alguna razón que no correspondió ni a la capacidad de la bruja, ni a la capacidad de solicitud de Saúl, y mucho menos a la determinación de Samuel, Samuel fue regresado del mundo espiritual al mundo terrenal, habiendo ya partido de este, solo porque Dios lo permitió, a través de un mecanismo cuestionable e invalidado para la raza humana. Cuando usted lee en Lucas 16, en el relato del rico y Lázaro, ¿cierto? Varias de las cosas que suceden ahí son limitaciones. Primer pensamiento que no dice la escritura, pero que uno debe llegar a esa conclusión rápidamente, es que el rico ya intentó mirar si se podía salir de ahí. Al ver que no, hace la solicitud más ridícula, como la primera solicitud, según lo escrito, y es, manda a alguien que moje. Miren, si yo estoy en el infierno, estoy en el Hades sufriendo, lo último que va a pedir es que me traigan un vaso de agua. Lo primero que se me ocurre es, yo quiero salir de acá. El vaso de agua es irrelevante. Pero ¿qué hace el rico? Al haber agotado ese recurso y darse cuenta que no podía escapar, dice, vamos a probar si alguien puede venir. Ven, envía a Lázaro para que moje y porque estoy atormentado en esta... No se puede. Y Abraham le dice, no puede nadie ni pasar ni devolverse. Bueno, listo, entonces agotó su segunda incógnita porque estaba conociendo el mundo espiritual. Ahora dice, venga, y si mandan a alguien a la casa de mi familia para que les hablen, tipo la bruja de Endor, para que no vengan a este lugar de tormento porque no conocen al Dios verdadero, dice que tampoco se puede. Y esas son las reglas que nos rigen actualmente. Y aquí está la excepción. Dios permitió la excepción. Dios permitió que este relato se diera desde los mecanismos más incongruentes para responder a una realidad que estaba determinada en su voluntad. Y es que a partir de aquí, tu reino se materializa como nulo. Ojo con creer, entender o concluir que porque le fue quitado el reino, le fue quitada la salvación. Yo no igualaría esas dos conclusiones de esa manera. Si fuese así, entonces para mí también Moisés no fue salvo, porque él no entró a tierra prometida. Y si nos movemos por esas lógicas, entonces creo que ninguno. Y la gracia supera nuestras obras en maldad, perversión, transgresión, porque en la cruz todos nuestros pecados han sido perdonados si estamos en Cristo. Y yo no sé cómo se movió el corazón profundo de Saúl frente a Dios, pero en este sentido Saúl está cometiendo errores.
La bruja también se asusta porque aparece algo que nunca había podido experimentar y entonces viene Samuel. ¿Cuál es tu forma? Versículo 14. Ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Interesante la cercanía que tenían Samuel y Saúl. De hecho, cuando el trono de Saúl fue erradicado por palabras del profeta Samuel, dice que Samuel lloró, el profeta, por él. O sea, había una amistad ahí, había un vínculo. Y humillado el rostro en tierra, hizo gran reverencia. Mire, el rey se postró frente a Samuel. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? O sea, sí vino, sí lo logró el mecanismo incorrecto. Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Mire que él no está angustiado porque su relación con Dios ha sido rota. Él no está angustiado porque Dios no le habla. Él está angustiado porque Dios no le habla, ya que mi preocupación es la guerra. Es mi trabajo, es la circunstancia, es el momento. Pero cuando solucione lo que el Dios bombero debe solucionar en mi vida, entonces ahí sí seguiré con lo mío porque a mí no me interesa Dios. Eso es muy Judas. Judas, al igual que los demás, soltó lo que tenía que soltar para seguir a Jesús. Pero su corazón, ¿dónde estaba? En ver cómo una mujer desperdiciaba un perfume y decía, no, eso podíamos haberlo dado a los pobres. ¿Sí? O como decía Juan, que él sustraía de la bolsa. Había una tendencia natural en su pecado hacia las cosas materiales. Y por ende lo que transó para entregar al Señor Jesús, ¿qué fue? Pues dinero. Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Cuál es tu deseo más profundo o tu temor más profundo? Es importante que los identifiquemos para no acercarnos a los lugares que puedan estimular fuertemente esas realidades. Versículo 15, Samuel dijo, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy atormentado, angustiado, los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más. Ni por medio de los profetas, ni por sueños. Dios puede hablar por medio de los sueños, mira, interesante. Puede hablar por medio de los profetas. Puede hablar aún por el Urim y el Tumim. Y entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. ¿Qué dice Santiago 4:4? Respecto a aquellos creyentes, hermanos, que el capítulo 2, versículo 1 dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Luego se deja ver que los lectores primarios de la carta que Santiago escribe son creyentes. Y después en el capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Pedís y lucháis y no sé qué, y matáis y ardéis en el vida y no podéis alcanzar. Y después dice, oh almas adúlteras, espiritual, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, creyentes, es enemistad? Y cualquiera que sea amigo del mundo se constituye ¿qué? Como lo es posiblemente Saúl en este relato. Un enemigo que no necesariamente no es creyente. Entonces dice, ya es tu enemigo. Versículo 17, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano. ¿Qué le quitó? El reino. ¿Dónde voy? Perdón. El reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Lo que está viviendo, Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. ¿Dónde estaba Samuel? No sé. Yo diría que en el seno de Abraham, junto a Lázaro, junto a otros. Posiblemente es de estas personas como lo cita 1 Corintios capítulo 5, donde dice, que Pablo reprende a la iglesia diciendo, ustedes debieron haber hecho algo porque hay un muchacho que se está acostando con la mamá, con la esposa de su papá,
Y Pablo arranca esa disertación pensando en que si no se arrepiente, el tal sea echado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su alma se salve, dice. O sea que Pablo no está cuestionando la salvación, el fundamento de la fe salvífica en esa persona. Su crecimiento espiritual posiblemente es cuestionable, porque es inmaduro, como posiblemente le está pasando aquí a nuestro amigo Saúl. O bueno, no sé si sea amigo, pero Saúl. Versículo 20, entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, pues que porque era alto, tuvo gran temor por las palabras, se asustó porque Jehová no le hablaba. Se sigue asustando por la circunstancia. Y la circunstancia era que iba a perder la batalla, y que iba a morir, y que su familia iba a morir también ahí. Y estaban sin fuerzas porque todo el día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl. Esto para mí es muy desconcertante y simplemente voy a hacer una observación de lo que veo ahí, más no necesariamente una interpretación. Dice, entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera, le dijo, he aquí, tu sierva te ha obedecido a tu voz, como tú me prometiste algo, entonces sigamos con esos compromisos. He arriesgado mi vida, he oído las palabras que tú me has dicho, tú te comprometiste que nada me pasará porque dijiste, vive Jehová, que no me pasará nada. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva, pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que recobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron o insistieron con él sus siervos juntamente con la mujer, y les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó en una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado. Esto es una descripción de una primicia. Un ternero engordado, el cual mató. Esto tiene descripción de la Pascua. Y después dice, y tomó harina y la amasó y coció en aquellos panes sin levadura. Yo no estoy diciendo que estaban celebrando la fiesta de la Pascua. Yo no estoy diciendo que esta es la Pascua. Pero me llama la atención los elementos que se presentan aquí. Así como me llama la atención que la Pascua sale en origen de la ley, Éxodo 12. Pero Abraham, cuando se presentaron dos varones del mundo espiritual en su realidad terrenal, corrió en apuro para asar un cordero y cocer pan que no podía leudar porque el tiempo era y cumplía las descripciones de lo que es la Pascua. Ahí lo dejo. Versículo 25, y lo trajo delante de Saúl y sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. ¿A dónde fueron? A asumir lo que había de venir. Mis amados hermanos, el tiempo se nos fue. Habría mucho más cosas que decir, que señalar. Yo hoy hice un voto de confianza por Saúl, creyendo que yo podría ser el día de mañana uno como él, en diferentes razones. Dijimos que el pecado es transgresión de la ley, ¿no? Y la ley de Cristo tiene varios mandatos, entre esos, id y hacer discípulos. Y dice que pecado de rebeldía es igual que la adivinación, y yo no sé cuántos de nosotros en rebeldía no hacemos discípulos. No es tener discipulados, es hacer un discípulo, predicar el evangelio. Solo con esa medida lo coloco ahí. Podrían haber muchos más ejemplos, pero si queremos mirar la transgresión de alguien, pues posiblemente hay que mirar primero la nuestra en muchos aspectos donde el Señor, como creyentes, que no nos despojan de la salvación, que su cruz nos ampara y nos va a llevar al cielo, y mañana estaremos con Samuel y posiblemente con Saúl, pero que hoy se nos está pidiendo, mata a Amalek. Ve y haz un discípulo. Ve y habla la verdad. Compórtate de esta manera. Cualquier cosa puede ser una transgresión si la ley tipifica como desobediencia. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque te plació a ti revelar este relato, esta experiencia, esta situación. Aunque mística, aunque compleja, entendemos la sencillez con la que tú sí te revelas en ella, y es la obediencia, Señor. Sabemos que tienes claro ya los
parámetros en los cuales debemos movernos, nos falta es conocerte más, nos falta generar mayor convicción, nos falta disponernos, no al miedo de las circunstancias, sino al miedo de ti, del temor reverente al honrarte en cada aspecto de nuestra vida, Señor. Gracias por nuestra comunión como iglesia, gracias por hacernos parte del cuerpo de Cristo, gracias por esta congregación local, gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.